En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por María, y por las benditas almas del purgatorio, cómo no decir unas palabras, que vuelvo a insistir, valen también para la devoción del Sagrado Corazón, esta misa, pero cómo no decir unas palabras sobre este grandísimo santo, San Isidoro de Sevilla, que es un honor y una gloria de España, tanto que amamos a España y tanto que enseñamos que todo católico bien nacido tiene que amar y defender a España, por lo que España fue la campeona del catolicismo. Y esta es una gloria y un honor de España, y es una gloria y un honor de la Iglesia Católica, porque pocos santos han sido o se han dado en esa unión tan estrecha, en una gran santidad, practicar las virtudes en forma excelente, la enseñanza a los fieles, el ejemplo del mismo y la gran sabiduría. Fue tal vez, esta gran gloria de España fue tal vez el hombre más sabio del siglo en que vivió. Vivió en el siglo VII, muere en el siglo VII, abarca parte del siglo VI y muere en el siglo VII, en el año 636 muere, vivió 76 años, fue contemporáneo de ese grandísimo Papa, el Papa San Gregorio Magno, que además le hacía mucha confianza y tenía gran concepto de él, al punto que lo nombró su representante en España, el vicario del Papa para toda España. Fue obispo de Sevilla. Y decíamos, nació en Cartagena, pero en Cartagena de España, no en Cartagena de Indias, que tenemos aquí en Colombia. Su padre era el gobernador de esa zona de la provincia cartaginense para la época. Y fue una familia de santos, increíble. Él, santo, obispo de Sevilla. Y sucedió en Sevilla a uno de sus hermanos mayores, que también fue santo, San Leandro de Sevilla. San Leandro fue obispo de Sevilla y cuando muere su hermano San Leandro, él es elegido obispo de Sevilla y también fue santo. San Fulgencio, otro de sus hermanos, también santo, en este caso obispo de Cartagena de España, y una hermana, una de sus hermanas, no sé cuántos hijos fueron en total, Santa Florentina. Tiene una familia de santos, por lo menos 3 santos, todos hermanos entre sí. Lo que son 2 papás católicos, cómo pueden tan católicamente educar a sus hijos que los consiguen santos. Y 3 a falta de uno. Tenía 2 hermanos mayores que él era creo el menor, tal vez me esté equivocando en la familia, y con 2 hermanos mayores, santos y obispos, imagínense la educación que procuraron para su hermano menor. Le dieron una educación única para la época ya desde la adolescencia. Sabía latín, griego y hebreo. 3 lenguas antiguas, bueno, el latín todavía se usaba, pero cuán útiles para los estudios bíblicos y para el estudio de la teología. Latín, griego y hebreo, educado así desde la adolescencia. Declarado doctor de la Iglesia Católica por el Papa Inocencio XIII en 1722. Casi más de 1000 años después de muerto, ya era santo, pero lo declaran de culto inmemorial, declarado doctor de la Iglesia Católica 1000 años después. Sus restos mueren en Sevilla, pero sus restos fueron trasladados a León, en España. Sevilla es el sur, León es prácticamente el norte, cerca del mar Cantábrico. Y llevados allí, ¿por qué? Porque para la época, 100 años después de su muerte, invaden los musulmanes España, la famosa reconquista española que empieza con la misma invasión en el 711 de los bereberes de África, y Sevilla queda en poder de los musulmanes, y para el año 800, no recuerdo la fecha con exactitud, el rey de Castilla, Fernando I, no confundir con el santo Fernando III, el rey Fernando I de Castilla paga una gran suma de dinero con tal de obtener de este musulmán que gobernaba y dominaba la antigua zona católica, la devolución hacia el norte de España, donde estaban los católicos todavía, de los restos de San Isidoro. Y él los hace enterrar en León y le dedican allí una basílica. Por eso es que están habiendo muerto en Sevilla, es rescatado, o sus restos son rescatados y se entierran tiempo después, más de 100 años después, en León, hacia el norte de España. Les voy a leer algunas pinceladas de la vida de él, tomada una traducción del texto oficial de la Santa Iglesia Católica que los sacerdotes manejamos en nuestros breviarios. Y dice así:
Isidoro, español de nacimiento, doctor ilustre, natural de Cartagena, Cartagena de España, hijo de Severiano, gobernador de la provincia, hermano de los santos obispos San Leandro de Sevilla y San Fulgencio de Cartagena. Fue educado piadosamente y en las letras del latín, del griego y del hebreo, e instruido en las leyes divinas y humanas y en todo género de ciencias y en todo género de virtud. Dos obispos eran sus hermanos y dos obispos santos. Imaginen lo que procuraban para su hermano menor, o para uno de los menores, vuelvo a insistir, no sé cuántos hermanos eran en total. Ya adolescente, combatió tan abiertamente y con tanta constancia la herejía arriana, profesada por los godos en España, que poco faltó para ser matado por estos herejes que dominaban para entonces el suelo español. Como buen católico luchó desde adolescente tan fuertemente contra la herejía arriana que casi lo matan. Lección para hoy, porque hoy estamos en lo que parece los finales de la historia y nuevamente entre los muchos aspectos de la lucha católica que se debe dar es defender, ya lo hemos dicho varias veces, el hecho y la verdad de que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Cristo es Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad. Y para las épocas nuestras, por el nuevo orden mundial, por el futuro gobierno personal mundial del anticristo, es un punto que ellos no pueden y no van a tolerar, porque no pueden hacer sus planes manteniendo o con gente que mantenga el hecho y la verdad de que Cristo es Dios. No pueden hacer su gobierno mundial y no pueden hacer su religión mundial, porque nadie va a aceptar a Cristo como Dios. Entonces, al igual que en la época de San Isidoro, la lucha católica es contra un neo-arrianismo que quiere negar, como el arrianismo, que Cristo sea Dios. Y frente a ese insulto y esa herejía, el católico, con su gracia, tenemos que estar dispuestos hasta la muerte. Cristo sí es Dios. Y va a ser cuestión de vida o de muerte. Cuando se termine de armar fuertemente y en su máxima explicitación el nuevo orden mundial, y cuando gobierne después de él el gobierno personal y mundial del anticristo, va a ser cuestión de vida o muerte. Te mantienes diciendo que Cristo es Dios, te mato. Apostatas, traicionas a Jesucristo y dices que Él no es Dios, te perdonamos la vida. Va a ser cuestión de vida o muerte, como en la vida de San Isidoro. Entonces, hay que pedir con mucha humildad que somos todos traidores, somos todos débiles, somos todos cobardes, pero con la gracia de Dios, solamente con la gracia de Dios, sí podemos ser capaces de dar la vida, si nos toca, defendiendo la verdad de que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Hasta la muerte. Cuando muere su hermano San Leandro, él es elegido para obispo de Sevilla, a instancias del pueblo de Sevilla y a instancias del rey godo de la época, el rey Recaredo, que podemos decir que fue el primer rey godo oficialmente católico. Todos los otros estaban, de una u otra manera, podemos decir, en la herejía de los arrianos, negando que Cristo sea Dios, entre otros puntos. Y su elección para obispo de Sevilla fue confirmada por ese gran papa que nombrábamos, San Gregorio Magno, que además lo hizo su representante en España. Fue un promotor y propagador eximio de la vida monástica. Él tenía una vida como de monje y propagó enormemente la vida monástica, edificando muchos monasterios y la educación. Edificó muchos colegios donde tuvo gran desarrollo de las ciencias y la educación católica de la época, que era excelentísima. Hoy no llegamos ni a los talones en nuestra pobreza educacional que tenemos. Y tuvo grandísimos alumnos en sus colegios: San Ildefonso, otro futuro santo y futuro obispo de Toledo, y San Braulio. Fueron uno de sus alumnos, obispo futuro de Zaragoza. Luchó, además de luchar contra los arrianos, luchó contra lo que se llamaba en la época la herejía de los acéfalos, que eran unas especies de arrianos también, o semi-arrianos, negaban o en parte la divinidad de Cristo, pero además no aceptaban autoridad, por eso se llamaban acéfalos. No reconocían como autoridad el Papa, no reconocían como autoridad la Biblia, no reconocían como autoridad el magisterio católico y además de tendencia arriana, los condenó. Poco después de su muerte, era tal la fama de santidad
que gozaba aún en vida, y su sabiduría, que tan solo 16 años después de morir, en un concilio en la ciudad de Toledo, presidido por el obispo de la época, San Ildefonso, que recién nombrábamos, fue declarado en forma, llamemos así, oficial. Por ese concilio se le dio varios títulos para toda la cristiandad y especialmente para la cristiandad española, nosotros. Por eso es un gran santo que hay que saber de él. Se le llamó en forma, digamos así, oficial, a través de ese concilio, Doctor Egregio, en latín Doctor Egregius. Se le llamó Novísimo Honor de la Iglesia Católica, en latín Novissimum Decus Catholicae Ecclesiae. Se le llamó también el hombre más docto en el fin de los tiempos. Curioso, pero letra por letra. El hombre más docto, el más sabio, pero se le agregó en el fin de los tiempos. Eso es muy curioso porque estamos en el siglo VII, decíamos. En latín, in seculorum fine, en el fin de los tiempos, doctissimus, el hombre más docto en el fin de los tiempos. Será porque tal vez tuviese alguna misión para hoy, porque sin duda todavía no era el fin de los tiempos. Y cuyo nombre, dijo también el concilio, debe ser nombrado con reverencia. San Braulio, otro de sus discípulos antiguos, lo comparó con el Papa en su grandeza, con el Papa San Gregorio Magno, y no solamente eso, sino que consideraba que había sido dado por el cielo a España al rango de otro Santiago Apóstol. Esos eran los conceptos, como si fuese otro Santiago Apóstol para España. Una de sus obras más famosas fue el libro de las etimologías, donde enseña no solamente el origen de las palabras, sino que era una especie de enciclopedia para la época, porque allí él volcó prácticamente todo el saber de la época. Unos 200 años después de su muerte, otro papa, también santo, San León IV, unos 200 años después de su fallecimiento, no dudó en compararlo y escribir a los obispos de Inglaterra para que lo siguieran, porque sus escritos estaban a la altura de San Jerónimo y de San Agustín. Pues bien, que un papa santo de la Iglesia Católica, 200 años después de su muerte, lo comparase con San Jerónimo, con San Agustín, dice mucho de nuestro santo español. Finalmente, antes de morir, profetizó, libró a España de la herejía del arrianismo, gloria de España, quitó de suelo español la herejía contra Cristo, la herejía contra el hecho de que Cristo es Dios, el máximo tal vez punto de honor para él, pero además antes de morir predijo su propia muerte, predijo la invasión de los árabes a España, que fue unos 100 años después de su muerte, él la predijo, y gobernó Sevilla casi 40 años. Su cuerpo primero enterrado en Sevilla, él mismo pidió ser enterrado junto a su hermana Florentina en la misma tumba y junto a su hermano San Leandro, si mal no recuerdo, y luego la invasión musulmana quedó en manos de los musulmanes en esa zona y un rey, Fernando I, recuperó sus restos para llevarlos a León y allí está enterrado en una basílica en su honor. No mucho más para agregar, simplemente saber de estas glorias del catolicismo, estos santos, saber de estas glorias de España, estas glorias de la hispanidad, y les dejamos como siempre detrás de esta breve reseña de este grandísimo santo y honor de la Iglesia Católica, amar el catolicismo, ser enormemente y santamente orgullosos y contentísimos de ser católicos, y enormemente y santamente orgullosos de ser españoles e hijos de españoles, por lo que España fue y por lo que España nos dio, la campeona del catolicismo. Ave María Purísima.